Bien, vamos a comenzar en este video la explicación de cómo se resolvía la tarea número 1, correspondiente al análisis en corriente continua de los FET. El primer problema nos proporciona un circuito en polarización, en una configuración de autopolarización. Ustedes pueden observar aquí en la figura tenemos la resistencia de compuerta directamente conectada a tierra y el voltaje VGS que va a servir para polarizar nuestro JFET, pues va a provenir de la corriente de drenador que circula a través de la resistencia de fuente R3, que en este caso pues hace las veces de RS. Nos proporcionan también el número de parte del JFET, que es el 2N5486, y nos piden primeramente determinar el rango de valores de VGS e ID para el punto de operación Q, que aquí nos están especificando un rango. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que determinar dos valores diferentes para cada uno de estas variables VGS e ID. Y como segundo inciso o segunda parte de la pregunta nos dice cuál será la resistencia óptima en la fuente para este JFET. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar justamente analizando nuestro punto de saturación para determinar la recta de que es esta parte de aquí que ustedes pueden observar en esta gráfica. Esta recta la vamos a obtener utilizando una condición que le llamamos de saturación. Recordemos que aquí, entre drenador y fuente, hay un voltaje, VDS. Pues bien, ese voltaje, cuando es igual a 0, quiere decir que yo estoy en una condición de saturación de mi transistor. Es como si estuviera todo el tiempo en cortocircuito drenador y fuente. VDS es igual a 0. Entonces, bajo esas condiciones, si yo hago el análisis de esta malla completa, pues ustedes pueden observar que yo voy a tener el voltaje de la fuente 15 volts menos IDSS por la resistencia del drenador menos el voltaje VDS menos la corriente de drenador por la resistencia R3. Entonces, lo que puedo observar ahí en esa condición es que cuando estoy en saturación, la corriente que va a circular en drenador y por lo tanto también en la fuente, pues es simplemente IDSS. Esa corriente es corriente drenador-fuente en saturación, que ya la habíamos visto en varios ejercicios anteriores, es la que voy a utilizar en esta ecuación aquí. Y la voy a multiplicar por la resistencia R3, que es la resistencia de la fuente. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque quiero analizar esta malla de aquí. ¿Ok? Entonces esa malla lo que me va a permitir, y déjenme limpiar otra vez aquí, al analizar yo esta malla, pues lo que voy a observar es que aquí, entre compuerta y fuente, pues voy a tener VGS, ¿verdad? Y va a ser directamente proporcional a la corriente de drenador por la resistencia RS. Entonces, la caída de voltaje aquí en esta resistencia es la que me va a proporcionar el voltaje VGS. Es lo que me dice esta ecuación de acá. Entonces, yo conozco IDSS o la puedo obtener justamente de las curvas de saturación de mi transistor. Aquí tengo 8 miliamperes, acá tengo 20 miliamperes, dependiendo de cuál sea el valor que yo esté utilizando para mi transistor. Tengo un rango que ahorita vamos a ver. Y de ahí puedo despejar VGS porque ya también conozco RS. Entonces conozco este y conozco este valor. Eso es lo que vamos a realizar junto con trazar un punto de la recta. Déjenme hacerlo un poquito más pequeño para que lo podamos ver. Un punto de la recta que va a ser este punto de acá. ¿Cómo lo encuentro? Pues es simple. Si yo estoy diciendo que quiero irme a los 20 miliamperes, ¿a qué voltaje VGS va a corresponder ese punto? Pues lo despejo justamente de esta ecuación. Y lo que encuentro es que VGS tendría que ser
menos 5.4 volts. Ese va a ser el punto extremo de mi recta de carga proporcionada por el circuito. A continuación, lo que hacemos es trazar las curvas de transconductancia, ID contra VGS. Entonces, para eso me voy a la hoja de datos del 5486 y observamos lo que les acabo de decir. Tengo un rango para para BP, que es entre menos 2 y menos 6. Este es BP, el voltaje de oclusión. Y tengo un rango para IDSS, entre 8 y 20 miliamperes. Entonces, yo voy a trazar con estos rangos de parámetros, voy a trazar mis dos curvas. Es lo que voy a hacer acá en MATLAB. Si ustedes se fijan, es lo que tengo aquí. Tengo VP1 igual a menos 6 volts y DSS1 igual a 20 miliamperes. BP2 igual a menos 2 volts y DSS2 8 miliamperes. Y entonces tengo dos ecuaciones, 1 y 2. Y esas dos ecuaciones las trazo, ID en función de VGS1 y D2 en función de VGS2, y obtengo la curva roja y la curva azul. Esas son mis curvas de transconductancia de mi circuito. Y lo que voy a hacer también es trazar la recta que ya encontré para la ecuación de mi circuito, que está proporcionada por el punto que habíamos determinado aquí, que era 20 miliamperes menos 5.4 volts de compuerta, y el otro pues es simplemente 0,0. Para 0 volts entre compuerta surtidor, la corriente de drenador es 0. Entonces trazo esa recta y aquí en el cruce va a ser mi Q máximo y en este cruce de acá va a ser mi Q mínimo. Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá y lo que voy a obtener es estos dos puntos. Aquí viene la tarea explicado. Voy a obtener el Q máximo, que es menos 2.1 volts, 8 miliamperes, y el Q mínimo, menos 0.8 volts, 2.8 miliamperes. Y de esa manera ya encontré el rango de Q máximo y Q mínimo que me piden en el problema. Ya lo único que tengo que hacer es determinar cuál será la resistencia óptima de la fuente. Bueno, pues eso se encuentra a partir de los valores de BP, que recordemos que es un rango, y de IDSS, que también es un rango. Entonces me voy al máximo y el mínimo. Habíamos dicho que el BP máximo es menos 6 volts y el BP mínimo es menos 2 volts. Obviamente aquí no es necesario incluir el signo negativo porque estoy calculando una resistencia. Se utiliza normalmente el valor absoluto. Entonces, si se fijan, la resistencia RS tiene un rango desde 300 ohms hasta 250. Entonces, cualquiera de esos dos valores, cualquier valor entre esos dos límites va a ser mi resistencia óptima para RS. Y de esa manera logramos nosotros determinar las preguntas o lo que nos solicitan en el problema número 1.